Se está desclasificando mucha información, especialmente del gobierno estadounidense, como exmiembros de la CIA de otras agencias internas, haciendo una lista de las 4 principales razas extraterrestres. Bienvenido. Yo soy Humano Luz 999. En CNN salió un documental que involucraba a algunas congresistas, personas del gobierno estadounidense, como exmiembros de la CIA de otras agencias internas, haciendo una lista de las 4 principales razas extraterrestres que el gobierno estadounidense habría recuperado naves. Los primeros son los grises, que pusieron a los grises como cuerpos avatar, mecánicas, robots orgánicos mecánicos, como pilotos de naves con capacidades superiores a lo normal para una forma de vida humana. Exacto, por la compresión gravitatoria, vector, etc. Luego tenemos la mantis, los insectoides. Luego tenemos a los reptilianos, los alfas, los dracos. Luego los nórdicos serían las primeras 4 carreras. Pero lo interesante es que está saliendo a la luz mucho material. Acaban de mostrar una radiografía de la segunda esfera Boogie que apareció. Tenemos el primero y ahora tenemos un segundo que se muestra en una sonda con varios instrumentos y estructuras internas. Además, varios otros informes también de otros países de Europa. Japón también anuncia que abrirá los registros. Rusia ya había abierto algunas cosas, probablemente ahora más abiertas. Rusia acaba de inventar una nueva vacuna contra la inmortalidad que detiene el envejecimiento de las células y regenera los telómeros. Está saliendo un montón de cosas nuevas, interesante, y ese es también el lado bueno de la ciencia, el lado positivo de la ciencia. Pero también es una cortina de humo para las cosas malas que están ocurriendo para entonces. Así que estamos en una dicotomía total en nuestra sociedad. Por un lado, un grupo de retrasados maltratando animales, matando, torturando animales, y un montón de idiotas pagan para verlo. Por otro lado, algunas personas intentando hacer un trabajo magnífico, apoyando a los animales, ¿no? Veo al chico allí, el padre de los gatos, haciendo trabajo de publicidad, charlas para cultivar comida, medicación. Bruna de Santa Cruz también hace un buen trabajo. Hay varias personas haciendo un trabajo muy bueno en favor de los animales, como tantas personas que hacen un trabajo muy bueno por el bien de la ciencia y la tecnología, a favor de la salud, a favor de la vida, a favor del crecimiento de la especie humana. Esta polaridad es precisamente la división del trigo de la paja, la división que se está formando allí para la futura selección de aquellos que serán elegidos para una nueva fase planetaria, una nueva fase sociosocial, y aquellos que van a ser descartados, obviamente, y entrarán en la cosecha del sombrero de los reptiles tauchetianos que se alimentan de basura. No tengo otra palabra para estas personas que viven aquí. Así que, la pregunta es, tú, mientras que la gente que ve y ve todo esto es que cada vez que compartes una información se está multiplicando en la conciencia de algunas personas que buscan información. La idea es que compartimos cosas buenas, cosas positivas, cosas para la ayuda de los animales, para la prosperidad, ciencia y tecnología de la humanidad, de la salud humana. Esto es importante. Y respecto a toda esta información, gran parte está muy vinculada a la Agenda 2030, ¿de acuerdo? Así que están vinculados al tema de mantener esta agenda suya, especialmente la divulgación de tanta información sobre los ovnis. ¿Qué pasa, preciosa niña, Mira lo más bonito, una panorámica, una pantera, sí. Panteriña de aquí, del barrio de aquí. Miau, 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 cosa preciosa. Es muy bonito, ¿verdad? Mira,
¿Cómo vas a hacer daño a un animal tan pequeño? Qué inofensivo. Es descarado, ¿verdad? Sí, descarado. ¿Te gusta chayote, churu, xaxé, rachao, Miau, miau. Así que, chicos, sí, tenemos el proyecto Bluebeam. Tenemos varias cosas abiertas allí. Ahora tenemos esta queja, esta cuestión sobre las frecuencias de radio que ya se están utilizando. Pero parece que en el Mundial la cosa será más intensa para generar el proceso en la optimización robótica de seres humanos. Hay una patente, gente, que compartí esto durante muchos años en mi página web, que anteriormente era StarHair, que se convirtió en RadioHome.br, que es una patente sobre la CIA utilizando la televisión y el cine para generar control neuronal a través de frecuencias visuales, subliminales y las frecuencias de radio que se usan allí, ¿vale? Así que esta información tiene el número de serie, mostrando una tecnología patentada en el 91, 92 voy a ver si este artículo sigue vigente, pide que lo destaques para que veas que esta teoría no es una teoría real, es una patente tecnológica del gobierno de la CIA, gobierno estadounidense. Basándonos en esto, vemos que las cosas no son teorías. ¿Viste esos documentos publicados allí por el gobierno, verdad? Entre ellos, algunas de las cosas que Carol publicó, si están traduciendo a los documentos que lo prueban, mostrando los ovnis alemanes de la Segunda Guerra Mundial, sí, como dispositivos reales y operativos y varios modelos, usando una relación antigravedad que en ese momento nadie tenía y ya tenían potencia inversa, con contactos vinculados a Nicóstenes y otros proyectos previos. Así que además varios otros documentos. Uno de ellos diciendo que Nicóstenes era venusiano, que quedó de niño con esa familia en la antigua Yugoslavia y por eso tenía tanto conocimiento, estaba adelantado a su tiempo. Otros dicen que su material era básicamente el resumen de mucha tecnología de, sí, tártaros y demás. Toda esta información tiene documentos, está documentada, así que no es algo aleatorio que hoy empiece a salir a la luz. ¿Qué pasa? Una de las cosas que dijo Carol, que estoy de acuerdo con ella, cuando ves una imagen, ves una foto, una cosa, pero cuando ves un texto escrito que tiene 30, 40, 50, 100 páginas en inglés, nadie quiere leer esa mierda. El documento se publica, se desclasifica, pero nadie se molesta en leerlo en detalle. Y ahí están las cosas importantes. En la lectura, no solo en las fotografías que la gente ve, siguen surgiendo pruebas sobre correlación allí desde los nórdicos, mantras, grises o betas, y reptilianos allí, en los periódicos norteamericanos. Varias personas dicen que estas son solo algunas de las razas con las que han contactado. En la Antártida, el contacto no era muy armonioso. Descubrieron que sí, como los pulpos, solo que en lugar de tener 8 tentáculos, tenían 16 tentáculos, según descripciones rusas y soviéticas de la época. Fueron los soviéticos quienes tuvieron contacto con estos seres. Así que también se han observado algunos registros extraños y curiosos, que en la Antártida hay anomalías de sonar que indican animales, seres o estructuras mucho más grandes que las ballenas. Allí la gente asocia con Caspedón y otros con monstruos mitológicos de culturas grecorromanas o incluso anteriores. Así que sabemos que los océanos ni siquiera conocemos el 5% de ellos. Hay varios informes allí que afirman que la NASA investigó originalmente los océanos y tras encontrar algunos problemas que no favorecían la exploración marina, se centraron en el espacio. Así que estos asuntos no favorables para la marina, la exploración se debe a que gran parte de las bases alienígenas e incluso de los Anunnaki están en los océanos. Cuando tomas los registros sumerios, dejan claro que Ea,
sería Enki, han desembarcado en un océano, en el Golfo del Edén, ¿sí? Y no en suelo físico, como mucha gente imagina. Así que hay muchos informes prehistóricos de civilizaciones antiguas que comentan que los dioses vinieron de los océanos. Esto coincidiría con el concepto de que una gran parte de las anomalías ovnis no son ovnis del cielo, sino ovnis, objetos sumergidos no identificados. Ya hay una actividad OSNI proporcionalmente mucho mayor registrada y clasificada a lo largo de los años de observación, principalmente por vehículos militares. Uno de los casos más interesantes que se reportó, si no me equivoco, en la revista UFO. No estoy seguro, lo leí en alguna revista, pero no recuerdo qué era, que alrededor de los años 83, 80 y algo así, la Marina Real Británica estaba haciendo entrenamiento, ¿verdad? De su armada tal, con sus aviones Sea Air, aquellos que se elevan verticalmente, y identificaron un objeto gigantesco a buena profundidad, moviéndose a una velocidad imposible. ¿Por qué la velocidad apuntaba a 1700 kilómetros por hora en el agua? ¿Dónde están las leyes de la hidrodinámica? Y así sucesivamente. Así que este es uno de los casos en los que más generó controversia en su momento, porque los datos se generaban mediante satélites, por radares de aviones, aire marino en entrenamiento, además de las capturas realizadas por los propios barcos. Que todo esto empezó a plantear en varios países la cuestión de los objetos, de las identificaciones, ya sabes, de avistamientos de objetos sumergidos. Entonces, esto tiene que ver con por qué el mejor lugar para esconderse de la sociedad humana, de la humanidad en la superficie, son los océanos, ¿no? Y tienes ciudades submarinas que ni siquiera Nautilus, sobre la de Julio Verne, ¿verdad?, vivían en una ciudad en cúpulas de agua. Sí, empezaremos a tener varios informes interesantes, pero los documentos desclasificados, la parte más importante está en lo que está escrito y no solo en las imágenes. La región donde es más fácil esconderse de la humanidad en la superficie está dentro de los océanos. Y hay regiones que son profundas para nosotros, incluso para el submarino Antares, por la presión atmosférica del mar, la profundidad que los pro-ovnis, con sus estructuras y campos de paratrón, CAE y otros campos de extracción de presión, están en silencio. Por ejemplo, cerca de Torres, en la costa de Río Grande do Sul, unos 300 kilómetros de la costa, más o menos eso. Recuerdo que en la proyección astral, habiendo visto una ciudad submarina, que es relativamente el futuro de la humanidad, dentro de unos miles de años después de los cambios, cambio climático, etcétera, etcétera. Una alumna mía, también del sur, es de Caxias, se vio proyectada allí y se vio a sí misma, encarnada, hablaba consigo misma, que venía del futuro, su versión del futuro. Dijeron que es una realidad paralela, no necesariamente un futuro lineal tal y como lo entenderíamos. Bueno, ese fue uno. En los años 80 acampé en Jureya, en esas playas de las islas de Jureya. Y allí me encontré con un insectoide muy grande, de 4 metros, que era un cuerpo de escorpión con cabeza humanoide. Y luego hablé con el tipo, ya sabes, telepáticamente, una parte me explicó que son una civilización anfibia, acuática, que está a unos 420 kilómetros de la costa brasileña, en esa latitud allí, en Jureya, unos 3,000 y pico kilómetros de profundidad, o 3,000 y pocos metros, porque son una rama de los antarianos que han estado aquí desde la época de Lemuria, hace más de 500,000 años, viviendo en un plano paralelo en relación con algunos planetas periféricos, la supergigante estrella Antares.
También en Alaska, cuando estuve allí, me encontré con algunos seres anfibios, también viviendo en las profundidades de una región más hacia el Ártico, no hacia el Océano Pacífico, pero hacia el Ártico Norte, más allá del estrecho de Bering. Me explicaron que no sé si está relacionado con ese mapa de Mercator de esos 4 continentes, más Black Rock, que están en el extremo norte. No sabría cómo informar al respecto. Es una posibilidad, pero no puedo decirlo. También he tenido percepción sensorial en la costa portuguesa, cerca del Algarve, de una ciudad subteracuática que estaría más conectada con los pilares de Hércules, cerca de Gibraltar. Y así sucesivamente. Así que, dentro de muchas universidades etéricas, de las que hablamos, Ramatis y muchas otras, incluso Santa Esmeralda, muchas están a nivel anfibio acuático. Sin mencionar los búnkeres subterráneos que tenemos allí, a más de 40 o 50 kilómetros de profundidad, que son portales de conectividad con otros planos. Toda esta información que aparece en algunos de mis libros empezarán a salir a la superficie, poco a poco ahora, con la desclasificación de documentos, de alguna manera para que podamos comprender mejor el concepto alienígena. Ahora, el mayor problema aquí son las narrativas tanto armoniosas como disarmoniosas, las narrativas generadas por personas serias, personas que realmente quieren desarrollo cognitivo, nuestra evolución, en cuanto a las narrativas de personas que solo quieren lucrarse, aparecer, y las narrativas gubernamentales que quieren generar control, dominación, miedo, para mantener a la humanidad unida a la tuya, su extracción de adrenocromo y otras cosas. Así que la gente tiene que filtrar mucho la información y principalmente el fanatismo dentro de este egregor, porque será formateado, gente, un nuevo concepto religioso de culto extraterrestre. Esto incluso ha sido comentado por algunas personas. Incluso el profesor Luis Chequemate ya ha comentado esto, y otras personas cuyo nombre ya no recuerdo, pero son personas que ya han hecho este comentario sobre un movimiento pro concepto, el fanatismo por los ovnis. Y este fanatismo con lo ufológico puede generar problemas que van allí, como consecuencia, pactos, contratos, secuestros, y no se queda ahí. Tío, este es el amarillo de la casa, ¿verdad? Siempre está encima del coche. Un gato mecánico, siempre sucio, ¿no? Que si lavas se vuelve blanco. ¿Cuántos años llevas sin ducharte, tío? Sin vergüenza. Creo que hoy está necesitado. Hace frío, ¿verdad? Jeje. Vale, chicos. Así que estate atento a todas estas narrativas para que no vuelvan a abrir contratos. Se está desclasificando mucha información, especialmente del gobierno estadounidense y de otros gobiernos. En el caso del gobierno estadounidense, sí, se han puesto muchas cosas allí ahora que son interesantes, pero en realidad ya existían en términos de teorías conspirativas y ahora son hechos. Los ovnis, los ya están aquí. Mira qué cosa tan hermosa. Now, ¿qué pasa, cariño? Oh, qué cosa tan bonita. Y este es grande. Oh, son los pocos 7 kilos, fácil, 7 kilos. La historia. Oh, cosa más hermosa. Oh, pantera, se va a caer ahí, se caerá ahí. Ten cuidado, camión. Así que hoy, con la desclasificación de los documentos, ya sabes, de los ovnis alemanes, de la Segunda Guerra Mundial, de la información de Nikola Tesla, ¿verdad? Y por ejemplo, según algunos informes, un ovni alemán se estrelló en Italia y Mussolini se lo devolvió a los alemanes, haciendo los ajustes. Y nadie sabe si de hecho ese ovni que se estrelló fue un prototipo alemán o si fue un ovni externo o intraterrestre. Los detalles ahí están todos subrayados. Pero lo importante en todo esto es que lo que antes era una teoría, ahora es un hecho. Los alemanes tuvieron ovnis en los años 30 y 40. Está documentado, desclasificado, ya no es teoría.
Y así va todo. Pero dentro de todo esto, el aspecto positivo es que muchas personas que eran médiums, sensibles o investigadoras, ahora tienen su nombre y se sienten. El tipo no se lo inventaba, la investigación, los documentos, tenían un origen real, aunque estaban ocultos por el gobierno. Otro aspecto importante entre todo esto es que hay una asesora, Catherine, creo que se llama Kat. Ella dijo en un documento que trabajó en el área del tesoro. En documentos desclasificados, unos 21 billones, se han gastado billones de dólares en bases subterráneas, búnkeres, túneles de alta velocidad con conductores electromagnéticos, incluso bajo los océanos, conectando no solo a Estados Unidos con otros continentes, preparando un evento global de exterminio del Holocausto. Cuando tomemos algunas profecías de Baba Vanga Nostradamus, este número de meteoritos en curso de colisión con Europa y el Caribe está documentado. Luego tenemos un evento de guerra nuclear, un destello solar, varios, sí, incluyendo la destrucción de la propia Luna y así sucesivamente. Todos estos temas que son teorías, ya sabes, conspiración, ¿qué está pasando aquí? La pregunta es, ¿por qué un gobierno que tiene tantos proyectos secretos como MK Ultra, que muchas preguntas de investigación sensorial usando LSD y muchos otros componentes para controlar el desarrollo de las sinapsis cerebrales? También descalifican estos materiales, pero tienes que leerlos en inglés, ¿verdad? Lo que acaba ocurriendo es que toda esta información apunta a información que no solo multimillonarios o billonarios, como el propio gobierno estadounidense, gastaron 21 billones de dólares en la construcción de ciudades subterráneas o en la reactivación de las antiguas ciudades de los Anunnaki, como ocurre en la Antártida, como ocurre en la Patagonia chilena, en Argentina, como ocurre en el Amazonas y en varios otros lugares. Así que todo esto es para que empecemos a ver esta teoría conspirativa con otra mirada y entendamos que no estamos incriminados en este lugar. Así que nuestro camino es interno, nuestro camino es un proceso de despertar la conciencia, es un proceso de despliegue interno a nivel de despertar, llamémoslo así, a través del estudio de la conciencia para que podamos acceder a los templos, a otras realidades, como ya he estado diciendo, como una forma de incluso escapar. Cuando las cosas se ponen difíciles, tenemos a dónde correr y el cuerpo se va para ser apagado, que es el éxtasis. Y tenemos que construir esto en nuestro cuerpo. Tienes que construir esto dentro de nuestra conciencia interna para poder desarrollar eficazmente esta captura sensorial. Y todo esto pondría este contacto, ¿vale? Porque en realidad es un contacto. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Los próximos años hasta 2030 serán intensos, con mucho por hacer y mucho por desarrollar. Y dependerá de cada uno de nosotros, de nuestro entrenamiento interno,